Muy buenas noches. Es rara la semana que no tenemos que hablar de éxitos o logros liderados por la UCAM. En esta ocasión, un importante hallazgo ha copado titulares y portadas estos días. Nos referimos a las evidencias científicas que sitúan al sudario de Oviedo en el mismo escenario que la Sábana Santa de Turín. Como saben, el grupo de investigación de la Universidad Católica que estudia la reliquia ha podido constatar la autenticidad del sudario gracias a un potente microscopio de barrido que ha permitido identificar sangre y polen. Lo vemos enseguida. Y de otra herramienta puntera hablamos esta noche. Sus utilidades son múltiples en el campo de la seguridad, en el de la salud. ARGIS es el nombre de un novedoso programa informático que, atención, está disponible para todos los estudiantes y docentes de la UCAM. Nos detenemos enseguida en ello y nos acercamos además a uno de los edificios más emblemáticos de Espinardo. Los alumnos de la Universidad Católica San Antonio van a participar en su restauración. Con sus proyectos, varios jóvenes contribuirán a la recuperación del casino de este barrio murciano. Son solo algunos de los asuntos que hemos preparado para esta noche. Comenzamos. Optimización de rutas en el caso del transporte, complemento a la enseñanza de distintas titulaciones o potenciación de las estrategias de marketing. Son solo algunas de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica. En estas plataformas se centra un máster del que hoy hablamos con Ramón Pablo García, coordinador del, voy a leerlo para no equivocarme, del máster en sistemas de información geográfica con tecnología ARGIS. Muy buenas noches, bienvenido. Hola. Bien hallada. Bueno, para ir situándonos un poco y familiarizándonos con el término, Ramón Pablo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de información geográfica? Bueno, está presente en la vida diaria de todos, aunque no lo sepamos. Fundamentalmente son herramientas, un conjunto de herramientas, un conjunto de procesos para la toma de decisiones. Unas decisiones que pueden ser de tipo económico, político, del tipo que sean, pero siempre sustentadas con una componente científica. Aparentemente, los sistemas de información geográfico, cuando uno trata de comentar estos temas, parece que nos referimos a temas estrictamente geográficos, y esto no es así. Sí. Directamente, digamos que gestionamos datos que sean susceptibles de representación sobre una cartografía, en este caso cartografía digital. Siempre que comienzo a hablar de esto, me gusta referirme al origen. El origen, bueno, ya nos remontamos al año 1854, en el barrio de Soho, en Londres, en plena... Bueno, hemos visto en películas las características, desperdicios sobre la calle y demás, ¿no? Sí, entonces, en ese momento se declara una epidemia de cólera, y es el doctor Snow, que luego se demostró un pionero de la epidemiología, tiene la precaución de, conforme iba atendiendo cada caso que atendía, en una, digamos, rusticidad de mapa, aparentemente ahí se conserva para que lo podamos observar, va punteando con puntos los casos de cólera que iban tratando. Al mismo tiempo, el doctor Snow tuvo la precaución de identificar los pozos de suministro de agua potable al cual accedía la población, y los identificó con un aspa, tal como figura en el documento, insisto, original. El doctor Snow, al cabo del tiempo, se limitó a observar aquel esquema de mapa y vio que había una agrupación clarísima de puntos de tratamiento de cólera alrededor de un aspa que representaba el pozo de suministro. Ajá. Evidentemente, ese era el pozo contaminado que resultó, claro, y tal. Toma de decisiones, clausurar el pozo. Ahí Ajá. tenemos, digamos, el protosig, que está aceptado, digamos, por la comunidad científica. Insisto, en 1854, nada de modernidad.
o el doctor Snow tendría cartografía digital, con su teléfono móvil hubiera captado vía GPS la coordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un SIG. Bueno, pero este es el origen de esta herramienta de la que hablamos. Por supuesto, ha evolucionado el sistema muchísimo, hasta llegar a, bueno, a la tecnología de la que hablamos, que se llama ARGIS, su nombre es ARGIS. ARGIS, digamos, es una plataforma, estamos hablando del conjunto de herramientas. Fíjate que la herramienta requiere, por ejemplo, de un sistema informático. Siempre que hablamos, bueno, hoy en día de todo, la informática está presente en todo, ¿no? Desde un tratamiento de textos hasta... Entonces, el sistema, digamos, requiere de un sistema, o sea, un ordenador, vamos a hablar a simplificar, y a la par, digamos, un software, una serie de programas o aplicaciones que son, cuando son tan extensos y de tal envergadura y tal potencia, como es nuestro caso, como es ARGIS, hablamos de plataforma, pero lo que tenemos con ARGIS es una serie, digamos, de aplicaciones o herramientas muy puntuales para tratar temas, como luego veremos, directamente de geoprocesamiento, redes de transporte, análisis de imágenes satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso constituye la plataforma ARGIS, que es precisamente la que nosotros utilizamos para el desarrollo del máster, y lo significamos precisamente. Resaltamos porque creemos que es como luego veremos, es digamos, un elemento positivo para captar, para que los estudiantes se animen a realizar este máster. Porque hay que decir que esta herramienta de la que hablamos, ARGIS, tiene un prestigio bastante potente a nivel internacional. Exactamente, vamos a ver, ERRI, en este caso, debe estar cerca del 40% del mercado de sistemas de información geográfico. ¿Qué se entiende por sistemas de información? O sea, por mercado de sistemas de información geográfico. Pues todas aquellas empresas, administraciones públicas, etcétera, que utilizan ya esta plataforma, esta herramienta para el desarrollo de sus funciones. Entonces, ahí está, digamos, la potencia, digamos, de la herramienta. El 40% de esto significa que habrá muchas empresas que utilizan ya esta herramienta que requieran de técnicos que desarrollen, que la utilicen. Por lo tanto, el estudiante de un máster de este tipo con tecnología ARGIS, entendemos que potencialmente puede ser llamado, tiene más probabilidad de colocar, de encontrar trabajo, puesto que, digamos, hay una relación entre empresas que utilizan esta herramienta o esta plataforma y posibilidad de ampliación del mercado de trabajo. Eso sería. Son muchas las opciones, lo hemos comentado al principio, que nos ofrece esta herramienta. Las vamos a ver porque sí que es verdad que al hablar de sistemas de información geográfica puede dar un poco de miedo porque es un término así un poco técnico, pero ahora nos vas a comentar todos los ejemplos que hay. Vamos a ver primero, si te parece, Ramón Pablo, un reportaje para acercarnos a este concepto. Me parece muy bien. Gracias. En rojo observamos la ruta de un coche presidencial. En 2 edificios colocamos a los francotiradores que se encargarán de defender al presidente. Con un clic en el ratón, ARGIS nos dice qué tramos del recorrido van a quedar sin cobertura de seguridad. Es un ejemplo de para qué sirve esta herramienta, encargada de almacenar datos geográficos. Su aplicación la encontramos en ámbitos muy distintos, desde la medicina a la criminología. Como puede ser el análisis espaciotemporal de una epidemia que pueda desarrollarse en cualquier momento, ver su evolución. Para el departamento de criminología, aquí en la universidad, ver en qué zonas se distribuye el ámbito criminológico. Y hay más, el geomarketing suena con más fuerza en tiempos de crisis. Saber dónde poner nuestra empresa nos resultará más fácil con ARGIS. Una pyme, por ejemplo, una persona que quiera poner, por ejemplo, se me ocurre una tienda de deportes, ver dónde está la competencia distribuida, cuáles han sido sus ingresos, cuáles son posibles clientes potenciales. Ahora la Universidad Católica la pone al servicio de toda la institución. Está implantada en toda la universidad para uso y disfrute de todos los alumnos, de todos los profesores, PDI y PAS, todos los investigadores, y además permite al usuario instalárselo en su ordenador portátil para que pueda trabajar desde casa. Las redes sociales además han hecho del geoposicionamiento parte de nuestra vida. No solo compartimos información, también el lugar donde se produce. Bueno, pues lo acabamos de escuchar, varios ejemplos, ¿no? de pues esos ámbitos en los que encontramos los sistemas de información geográfica. Hemos dicho antes que empezó un poco en el campo de la salud, pero bueno, ya lo hemos escuchado que llega pues, a muchísimos campos. Sí, evidentemente. Yo casi
por lo más te permitiría que me dejaras sacar un listado, más que nada para no dejarme o no olvidarme ninguno de los posibles, porque luego ya sabes que dejaste mi tema al margen. Sí, ¿no? sí que es verdad, sí que es verdad. Podemos comenzar, si te parece. Y como son tantos, pues claro. Efectivamente, bueno, hemos visto algunos ejemplos. Sí. El geomarketing es una forma clarísima, o sea, es decir, los condicionantes, donde pongo una tienda o una nueva tienda que se encuentre a determinadas distancias concreta, no sé, 1 kilómetro, 500 metros de las de mi propiedad, pero que a su vez esté a más de 1 kilómetro de la de la competencia, que esté en un área viaria de un determinado número de tráfico de personas y que a su vez los alquileres no sobrepasen, porque también tendríamos identificados en el sistema de información geográfico la serie de locales donde están vacíos y que pueden ocuparse. Esa es una de las, bueno, geomarketing, ¿no? Te puedo contar un caso que se planteó en la última conferencia ERRI, un caso en una ciudad, en una gran ciudad española, creo que era Zaragoza, una compañía de marketing, o sea, una compañía, el departamento de marketing de una gran empresa de telefonía, resulta que había estado haciendo una serie de campañas de acceso a su conexión, a su conexión de red, y precisamente habían estado haciendo una fuerte campaña en un barrio donde no había fibra, donde no tenían. Ese fue un ejemplo que se puso y que, bueno, el marketing había descubierto, digamos, el gráfico, el mapa, el geomarketing, ¿no? Pero bueno, lo tenemos presente, si me permites, insisto, para que no se me olvide, pues tenemos en la gestión de recursos naturales o renovables, como qué zona forestal tengo que pueda estar afectada, dónde puedo hacer una saca, dónde puedo, o sea, etcétera, ¿no? En la planificación territorial, cuando tenemos el territorio y somos capaces de definir vía urbanismo las áreas donde puedo o no puedo edificar, qué debo proteger, en esas zonas que decido construir, qué volumen máximo debo permitir, en el estudio de impacto ambiental, qué duda cabe, que nosotros conocemos a través de si estamos simulando, queremos hacer una carretera, una nueva carretera, un nuevo trazado, una nueva infraestructura que requiere una simulación, podemos saber qué especies habitan ahí, qué ruido se va a producir, cómo vamos a afectar a los habitantes que ya están ubicados en esa zona. La localización de actividades molestas e insalubres, no podemos poner un vertedero en cualquier sitio. Claro. El terreno debe reunir unas condiciones mínimas de pendiente, alejamiento del núcleo urbano, podemos simular corrientes de aire, no simular, sino las corrientes de aire dominantes las podemos introducir en el modelo para que veamos cómo puede afectar en olores a los núcleos habitados ya. Lo teníamos también en el tema de catastro, todos somos usuarios, estamos pagando el IBI, pero nosotros con nuestro DNI podemos acceder directamente a nuestros bienes inmuebles y tener información física de nuestro bien, la económica e incluso la legal. Pensemos que los datos que están ahí se demuestran son fiables, mientras que el registro de la propiedad no dijera lo contrario, ¿no? Pero bueno, ese es un tema inminente. La gestión de infraestructuras viarias, bueno, la tenemos tanto en diseño como en el mantenimiento de las infraestructuras que tenemos. No hay empresas de mantenimiento en este caso de infraestructuras viarias, que no utilicen ya los SIG como herramientas, ¿no? En el tema de transportes, la logística, una empresa de paquetería, ¿cómo puede optimizar sus rutas? Aparentemente, insisto, una ruta, hay la misma distancia de, no sé, se me ocurre, de la Plaza de la Catedral al Puerto de la Cadena, pero no lo mismo ir de la Puerta de la Catedral al Puerto de la Cadena que volver. Claro. Evidentemente, la pendiente, el desnivel, hace que el trabajo que tengamos que hacer para ir del puerto de la Plaza de la Catedral sea mucho mayor que tal. Entonces, todo eso, ese análisis, esas alternativas de ruta, ese camión que tengo entrará por la calle o no podrá entrar, direcciones prohibidas, etcétera. La localización de equipamientos sociales, ¿dónde ubico un centro de salud? ¿Dónde ubico un colegio? Si tengo que dar satisfacción a un barrio, ¿cómo tengo la distribución de esa población? En este momento, o hasta hace poco, la cercanía a un centro escolar era uno de los ítems que predominaban para asignar precisamente ese colegio. Bueno, esa área, esa zona escolar, al igual que una zona de salud, etcétera, etcétera, todo esto, digamos, requiere de un SIG para, insisto, una toma de decisiones coherente y sustentada científicamente. Geomarketing, ya lo hemos hablado, protección civil, que cuando un incendio, una nube tóxica, como hemos visto ayer en televisión, ¿no? En Cataluña, ¿qué sucede? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo hago el viario? Un incendio, exactamente ocurría lo mismo.
salud y epidemiología, el doctor Snow nos ha dado una lección desde el primer momento. Claro. Está ahí, podemos acceder a los portales de salud, mapa del cáncer, donde podemos ver una distribución espacial, no direcciones, sino espacial, de los tipos más frecuentes de cáncer en España. Son datos que están ahí, que podemos utilizar luego para hacer estudios. En el tema de criminología, estamos teniendo hoy una jornada, estos días, precisamente, comentábamos ayer que en Estados Unidos el mapa del crimen de cualquier ciudad es un hecho cierto, la policía cuenta con estos sistemas, son capaces de distribuir sobre una cartografía digital, sobre un mapa, el delito, hora que se comete, tipo de delito, en fin, toda la tipología, ¿con qué objeto? Con optimizar los recursos que tiene la policía para este método. Pero es que en parques nacionales, leí unas noticias no hace mucho, que incluso cuando se pierden uno de los visitantes, uno de los excursionistas, ya pueden introducir datos en la aplicación de características, edad, tipología, carácter del individuo, para poder hacer unas posibles rutas, seleccionar en función de esas características personales la identificación, o sea, el rescate. Y luego, por último, y yo debo hablar de las Smart Cities, las famosas ciudades inteligentes o ciudades eficientes, en la cual estamos sensorizando la ciudad. Sensor de ruidos, sensor de contaminación, sensores semafóricos, de iluminación. ¿Con qué objetivo? Pues luego gestionar esa información. Si estamos entendiendo que en determinado momento una vía, como consecuencia de esa contaminación, ya necesita que no circulen más vehículos, a través de los sistemas de información geográficos somos capaces de alterar, el gestor es capaz de decir qué ruta alternativa le puedo plantear a esa calle contaminada. Y así podríamos hablar del sistema de tráfico, donde siempre estamos acostumbrados a ver en televisión que nos sale un panel, conectamos con el... Sí. No son sino sistemas de información geográfico que nos dan rutas alternativas en función de cada punto que se corta. En este sentido, y a nivel usuario, a mí se me ocurre, por ejemplo, para los ciudadanos, cuando queremos buscar un restaurante, todo esto también sería, ¿verdad? Evidentemente, somos, a nivel de ocio. Somos usuarios inconscientes. Muchas veces, claro. Todo el mundo, o sea, decir, sistema de información, un listado de restaurantes, una calle, un domicilio y un nombre. Claro. Sistema de información con componente geográfica, que es como a mí me gusta decir. Es a mano del omnipresente Google, nuestra telefonía móvil, y decir, desplígame los restaurantes que tengo en la zona donde me encuentro, en un radio. A partir de ahí, rizamos el rizo diciendo, dime cuál es la ruta que debo seguir, la ruta más corta, para ir a ese restaurante. Sistemas de información geográfico hasta en la sopa. Y viendo la cantidad de campos de los que hablamos, entiendo que el máster está también abierto a profesionales, bueno, a titulados superiores, ¿no?, universitarios de cualquier titulación, de cualquier ámbito. Efectivamente, la única condicionante es que sea un título universitario, en grado de graduado o licenciado, o diplomado, vamos. Entendemos que bueno, hemos repasado todo el ámbito prácticamente de la implantación, de la utilidad. Bueno, podemos hacer una relación de personal que está relacionado precisamente con todos los que hemos visto. Yo en el caso del primera edición, que como sabes hemos celebrado con cierto éxito, estamos terminando una serie de circunstancias, se retrasó su empleo, pero bueno, aquí tenemos casi toda la representación del mundo de la actividad. Hay ingenieros informáticos, hay ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingeniero de edificación, ingeniero en geomática, licenciado en ambientales y que tenemos también un biólogo. En relación son en total 15 personas, pero bueno, algunos tienen doble titulación, por eso me he permitido nombrar... Bien, eso quiere decir que lo único que se requiere es, digamos, mejorar, si es para un recién egresado, digamos que el acceder a este máster, tener ese grado de conocimiento, desde luego le hace, evidentemente, tiene más opciones, le hace más atractivo para la contratación. Si es como en nuestro caso, como en el caso de la primera edición, hay mucho profesional que quiere mejorar un sistema, digamos, elemental de SIG, que quiere mejorar y ve cómo puede mejorarlo. Claro. Entonces, a su vez, para consultores, para proyectos, y luego, evidentemente, insisto, fundamentalmente, la única condición es ganas de aprender, ganas de entrar a una plataforma, piensa que esa plataforma se instala en el portátil del alumno y
le acompaña durante todo el máster, y en este caso un año más hemos prolongado porque se supone que hay que hacerlo un trabajo a fin de máster que no puede llevar un montón de tiempo. Pero insisto que la única condición es que ganas de aprender y una titulación universitaria. Este es el segundo año que se oferta, como has comentado, hay ya una promoción que está a punto de finalizar. Sí, sí. ¿Hablamos de un título semipresencial? Sí, efectivamente. Entendemos que se hace en fines de semana para facilitar fundamentalmente a los grupos que ya están trabajando, a los profesionales que ya tienen actividad. Entonces lo que hacemos es desarrollar las clases en viernes tarde, sábado mañana. El curso se compone de el máster tiene 60 ECTs, que son 1.500 horas lectivas, de las cuales 300 son presenciales, se hacen en la universidad. Insisto, en viernes por la tarde y sábado mañana, tratando de, insisto, compaginar vida laboral con vida universitaria. Y los alumnos de los que hablábamos de la primera promoción, que están ya pues terminando la primera edición del máster, no sé, qué sensaciones, vosotros que podéis hablar con ellos, ahora que se acerca el final. Yo he de decir que tienen, en fin, todos coinciden en una cosa, y lo han transmitido así, incluso, pues no sé, hablando el otro día con el director de posgrado, ¿no? El gran nivel que tiene. Yo potenciaría 4 cosas. Primero, todo el máster, es un máster absolutamente práctico. Hemos reducido el tema teórico al mínimo imprescindible. Se supone que, insisto, tratamos de que desde el primer momento el alumno empiece a trabajar en un entorno. Mi reproche hacia otros tipos de SIG que hay en otras universidades es que hay demasiada teoría. Nosotros no podemos seguir diciendo cómo capto un dato, cómo dejo un dato. Nosotros lo que tenemos es, insisto, práctica desde el primer momento, ejemplos prácticos en los cuales no olvidamos que uno de los temas esenciales de un máster de este tipo o de una implantación de un SIG, de un sistema de información geográfica en una empresa, es el dato. Yo puedo tener un ordenador y puedo comprarme la aplicación, pero el dato, lo que hemos visto, es necesario. ¿Dónde sale el dato? ¿Dónde lo encuentro? Ese dato que yo lo utilizo, ¿tiene ya la estructura para ingresar en un SIG? Pues eso, insisto, ¿dónde están los datos y cómo lo hacemos? Luego, otra de las cosas que yo resaltaría, pero mucho, es la doble titulación. El alumno de este máster tiene la doble titulación, una titulación universitaria y la otra, la que le acredita, la que ERRI, propietario de Argís, esa empresa que hemos dicho que es la propietaria del 40%, bueno, propietaria, la que su software lo utiliza el 40% del mercado del sistema de información geográfico, digamos, bendice como sus conocimientos. Los profesores de este máster, el 75% del bloque, de los 7 módulos de los que se compone, son profesores de ERRI, de la plantilla de ERRI España. Son profesionales de ERRI. El otro 25%, en el cual nos lo reservamos la propia Universidad Católica. En ese sentido, los módulos que nos reservamos nosotros, todo lo que sea, es teledetección operativa y fundamentalmente lo que sería el tema de Smart Cities. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ramón Pablo García, coordinador del máster en Sistemas de Información Geográfica con Tecnología Argís. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Paloma, por invitarnos y darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro máster y que los alumnos se animen y, bueno, aquí nos tienen para cualquier consulta. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, pues lo acabamos de ver, la seguridad es uno de los campos de aplicación de esta herramienta y precisamente esta semana el campus de los Jerónimos ha acogido un congreso internacional en criminología. Entre los asuntos abordados en este importante encuentro, la inmigración irregular. Febrero de 2014. La valla de Melilla sufre el mayor asalto que se recuerda durante varios días seguidos. Cientos de subsaharianos consiguen su objetivo. Ya son oficialmente inmigrantes irregulares en nuestro país. El sur de Europa sufre la presión más importante del continente y las costas italianas se han convertido en el epicentro de la tragedia para muchos de ellos. El sur es por excelencia la frontera más problemática para la Unión Europea y dentro de la frontera sur son las fronteras italianas las más candentes, las que sufren una mayor presión y donde se producen lamentablemente más tragedias, más naufragios.
El último en Sicilia. Hay al menos 300 inmigrantes desaparecidos. Viajaban en 2 botes neumáticos, hechos que han convertido a la inmigración irregular en uno de los mayores problemas para la Unión Europea. La solución, aseguran, no está en sus manos. Lo único que podemos hacer es tratar de rescatar a los inmigrantes antes de que pierdan la vida, pero la única solución para evitar esas tragedias es impedir que salgan en esos viajes tan arriesgados desde las costas del norte de África. Inmigración irregular, trato de blancas, narcotráfico, hechos delictivos que ahora se caracterizan por estar conectados internacionalmente y obligar a los gobiernos a una mayor coordinación. De ello se ha hablado en el primer Congreso de Criminología de la UCAM, que también aborda cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales. La aplicación de los avances tecnológicos ha permitido en este caso demostrar la autenticidad del sudario de Oviedo. El equipo que estudia la reliquia en el campus de los Jerónimos, en la UCAM, ha podido constatar y situar el sudario de Oviedo en el mismo escenario que la sábana santa. Se trata de un hallazgo histórico. Este grano de polen, localizado en una fibra del sudario de Oviedo y adherido a la sangre registrada en la reliquia, coincide con una especie botánica identificada también en la sábana santa de Turín. Otro dato más a favor de que ambos lienzos cubrieron el cadáver de la misma persona y, por otra parte, el que se utilizó con fines funerarios en un emplazamiento muy concreto, en un periodo de tiempo muy concreto. Un descubrimiento del Grupo de Investigación de la Universidad Católica San Antonio que se suma a los resultados ya obtenidos y que demuestra la teoría de que ambos lienzos cubrieron el mismo rostro, el de Jesucristo. El grupo sanguíneo, la morfología de las manchas de sangre, los contaminantes orgánicos e inorgánicos, otras especies de plantas identificadas también a través del polen, la composición química de las calizas de ambos lienzos. Así nos lo cuenta Alfonso Sánchez, es director del equipo de investigación del Centro Español de Sindología, un grupo que desarrolla en el campus de los Jerónimos este trabajo que ha supuesto también el hallazgo de nuevos restos biológicos en el sudario. Hasta ahora identificado sangre, líquido de edema pulmonar, otras estructuras celulares y tisulares, material epidérmico, todo eso atribuible presumiblemente a Jesús de Nazaret. Un trabajo posible gracias al microscopio de barrido electrónico de última generación que la UCAM puso hace un año a disposición de este grupo de científicos. Las ciudades de L'Aquila y Lorca y la región italiana de Emilia-Romagna. Los 3 puntos tienen en común una fuerte actividad sísmica y las 3 zonas serán además objeto de estudio de un congreso que se celebra el próximo mes de mayo en el campus de los Jerónimos. Mercedes Galiana, profesora, entre otras titulaciones, del grado en Arquitectura de la UCAM. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, los días 13 y 14 de mayo será este congreso del que hablamos, que se organiza desde los departamentos. Cuéntanos qué titulaciones. Pues se está organizando desde el grado de Arquitectura, el grado de Ingeniería de Edificación y el máster en Patología e Intervención en la Edificación de aquí, de la Escuela Politécnica de la UCAM. Tú eres profesora de las 3 titulaciones, sí. También perteneces al comité organizador. ¿Con qué objetivo se celebra este congreso? Pues el objetivo principal de este congreso es establecer un punto de encuentro donde los expertos internacionales en la materia puedan poner en común todas sus experiencias y todos los resultados de la investigación llevada a cabo tras los 3 terremotos que se van a estudiar, que fueron los de L'Aquila, Lorca y Emilia-Romagna, sucedidos en 2009, 2011 y 2012. Son, llama la atención porque efectivamente estas 3 zonas registraron episodios de terremotos, seísmos muy seguidos, en años muy seguidos. Sí, ese es el motivo por el que hemos escogido estas
estas tres situaciones, por así decirlo, pues estos tres terremotos, para poder compararlos debido a su cercanía tanto en el espacio como en el tiempo, porque son zonas que podemos compararlas geográficamente porque están afectadas por los movimientos geológicos de las placas africana y euroasiática, y aparte han sucedido prácticamente en un periodo muy corto de tiempo, de 3 años, y son ciudades y regiones en que tenemos una tipología edificatoria más o menos común, con puntos que pueden ser comparables totalmente. Supongo que bueno, en el encuentro, pues además de estudiar y de analizar causas, motivos, y luego pues consecuencias y problemática, también se hablará efectivamente de cuáles son pues los principales problemas en los que encontramos a nivel arquitectónico en las ciudades o zonas que han sufrido un terremoto. Más allá de los aparentes, de los daños visibles, ¿con qué problemas se encuentran los profesionales de este ámbito? A ver, los daños arquitectónicos y los problemas arquitectónicos no se pueden separar tampoco de los daños sociales, porque el ámbito social es el que prima justo tras suceder un terremoto. Pero sin desligar uno de otro, queremos que este congreso tenga como objetivo principal el poder establecer unos protocolos de actuación que permitan, por así decirlo, minimizar al máximo lo que es la arbitrariedad o la improvisación a la hora de actuar, ya no solo en el ámbito social, con los servicios de emergencia, de protección civil, etcétera, sino también los técnicos, que haya unos protocolos que nos permitan analizar de una forma lo más objetiva posible esas edificaciones, que es tanto las que sufren daños aparentes como aquellas que aparentemente no sufren daños. Claro. En el caso de Lorca, que es lo que nos pilla más cerca, la Universidad Católica ha realizado varias actuaciones tras los seísmos. Sí, desde el principio el Grupo Tecnos, dirigido por don Juan Roldán Ruiz, director de los grados y además presidente del Congreso, que además aprovecho para decir que me transmite sus disculpas por no haber podido estar hoy aquí, pero él, como representante del Grupo Tecnos, estuvo implicado desde el principio en las actuaciones de Lorca, junto con otros muchos compañeros, actuando en lo que se llamó Grupo Cero, que fue el grupo de evaluación de daños en las edificaciones. Además, luego, a posteriori, también han sido asesores de lo que son los protocolos de intervención en las edificaciones dañadas, que han servido además como base para la modificación del Plan Sismimur de 2006 que lleva a cabo, que organiza la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como se ha participado en las jornadas que han tenido lugar recientemente de Lorca Resiliente, tenidas lugar en noviembre de este pasado 2014, y además actualmente estamos llevando a cabo, o se están llevando a cabo, 3 tesis doctorales dentro de la Cátedra de Estructuras, a través de, que es donde trabaja el Grupo Tecnos aquí en la UCAM. Bueno, supongo que de muchas de estas actuaciones se hablará en el marco de este congreso. Son 2 días, 13 y 14 de mayo. En cuanto al contenido, ponentes de este carácter internacional, o sea que supongo que vendrán expertos de distintos países. Sí, la verdad es que dentro del congreso vamos a tener, por así decirlo, 3 áreas temáticas. En primer lugar, todo lo que se trata de actuaciones de emergencia. En segunda sesión vamos a tratar todo lo que es la intervención en lo que hemos llamado la ciudad deconstruida, y por último se van a tratar ya todos los temas de intervención en patrimonio, ya en edificaciones un tanto más singulares. Las 3 áreas temáticas van a tener lugar tanto ponencias invitadas de expertos reconocidos a nivel internacional. Luego van a haber también una serie de comunicaciones, tanto orales como en póster, de expertos y de investigadores que irán mandándonos sus comunicaciones, que serán seleccionadas por el comité científico, por pares ciegos. Y luego, por último, también tenemos 3 mesas redondas donde, de nuevo, expertos invitados van a poder debatir las 3 áreas temáticas. Podemos destacar algunos ponentes, tanto nacionales como internacionales, como el propio don Juan Roldán Ruiz, don Juan Gómez Acosta o Enrique Mora, representando
expertos de la casa. Luego tenemos a gente de otras universidades como Yolanda Spairani, como Santiago Tormo, como Juan Carlos Molina Gaitán, expertos además en temas de patrimonio, como puedan ser Juan de Dios de la Hoz o Francisco Jurado. Y además tenemos representantes también tanto de la Delegación del Gobierno de Bienes Culturales, como son Carmen Martínez Ríos y el propio también Juan Carlos Molina Gaitán, de Protección Civil con Sofía González López, de la Unidad Militar de Emergencia con el comandante Demetrio Barrachina, o del Consorcio de Bomberos como Damián Soriano, de modo que un poco quedan cubiertas todas las áreas con gente de renombre y auténticos expertos en la materia. Bueno, están representados todos los sectores, efectivamente. Comentabas el tema de las comunicaciones, aunque todavía quedan varias semanas para que se celebre, se pueden ir ya enviando. Sí, de hecho está a punto de finalizar el plazo. El primer plazo finalizó el 31 de enero y se amplió porque se nos solicitó que se ampliase un poquito porque teníamos gente interesada en seguir enviando comunicaciones, de modo que se amplió 15 días más y el plazo definitivo ya acaba este domingo, que es el 15 de febrero, a partir del cual ya se comenzará un poco la revisión de todos esos resúmenes recibidos por parte del comité científico. Bueno, y aunque mayo todavía parece que queda un poco lejos, no está tan lejos, supongo que como miembro del comité organizador ya perfilando los últimos detalles, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ha sido un esfuerzo importante el que se ha realizado hasta ahora y el que seguimos realizando con una dedicación prácticamente plena por parte de la organización al tema, pero esperamos que tenga la acogida que espera. Seguro que sí. Que merece por parte tanto de asistentes como de ponentes, y sobre todo el hecho de que podamos entre todos sacar unas conclusiones relevantes en cuanto al tema de los sismos, que queden plasmadas en el libro de actas que se elaborará y que tenga luego posteriormente una difusión y que tenga un servicio tanto a la sociedad como a nuestro campo. Claro que sí. Bueno, pues que vayan muy bien estos últimos preparativos y por supuesto que sea todo un éxito el Congreso. Gracias por haber venido. A vosotros por invitarnos. Buenas noches. Buenas noches. Y precisamente del grado en Arquitectura parte la siguiente iniciativa de la que les hablamos. Varios alumnos de esta titulación van a participar en la restauración del Casino de Espinardo. Se lo contamos en la siguiente noticia. Es una de las asignaturas del último curso de arquitectura. Los alumnos se encargan de hacer proyectos de restauración y rehabilitación sobre una construcción concreta. Este año los 6 grupos que participan, con 7 alumnos en cada uno, se han centrado en el Casino de la Pedanía Murciana de Espinardo, un edificio con 100 años de antigüedad, donde las cubiertas y aislamientos suponen los trabajos más urgentes. Se tratan de paliar los problemas físicos que tiene el edificio, que algunos son graves, aunque no difíciles de solucionar. Por ejemplo, el agua que entra por la cubierta es algo elemental. Por ahí se arruinará el edificio. Un poco antes, un poco después se arruinará. Los trabajos han ido más allá. Los alumnos han planificado un nuevo sistema de funcionamiento para hacerlo rentable. Para que esto sobreviva, se necesita cambiar el rumbo, en el sentido de que la gente lo sienta como suyo, incluso que haya alguna especie de negocio aquí dentro que dé dinero para mantenerlo, porque los pocos socios que hay no son suficientes. Esta no es la primera vez que los estudiantes de la UCAM abordan una experiencia de este tipo. Ya hicieron lo propio con el claustro de los Jerónimos y el Arsenal Militar de Cartagena. Pues a Cartagena nos vamos ahora porque esta semana el Campus de los Dolores ha recibido la visita del alcalde de La Unión. Con el municipio minero, la Universidad Católica realiza varios proyectos, entre ellos la Cátedra Internacional de Flamencología, una actuación que crece y se consolida. La Cátedra Internacional de Flamencología echó a andar a finales de 2013. Tras esto llegó su internacionalización y ahora una tercera fase que pasa por el campus que la UCAM tiene en Cartagena. Y haciendo un hermanamiento entre el municipio de La Unión y este campus, de tal modo que tanto los estudiantes que están haciendo los seminarios y cursos de danza puedan también tener disposición plena de nuestras instalaciones aquí, como también el alumnado de la universidad y también de la cercanía del entorno de los Dolores y de Cartagena pueda cursar
seminarios relacionados con la cátedra, congresos y actividades. Que se sumarán a las que ya se han hecho durante el último año. Sobre este trabajo conjunto con el Ayuntamiento de la Unión se ha hablado en la reunión que han mantenido en el antiguo cuartel de los Dolores el director de Relaciones Institucionales de la UCAM con el alcalde de la localidad minera. Antes, Julio García ha podido visitar las nuevas instalaciones de la universidad. Estoy gratamente sorprendido, ya desde la misma entrada. Desde la misma entrada estamos viendo unas instalaciones modernas, unas instalaciones muy dinámicas, unas instalaciones que sobre todo están pensadas por y para los estudiantes que tienen que copar este campus. Y a los que pronto se sumarán los alumnos de seminarios y cursos de danza. Tiempo ya para el deporte universitario. Hoy nos acompaña Manuel Souto. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Paloma. Bueno, gracias por estar aquí un viernes más. Empezamos, si te parece, el repaso a la actualidad del deporte universitario por las buenas noticias y la nueva victoria del UCAM Fútbol. Pues efectivamente, ganó el conjunto de Eloy Jiménez. Además era un partido un poco especial porque era el siguiente después de haber cosechado la primera derrota de la temporada. Entonces el entrenador tenía ciertas dudas de ver cómo respondía el equipo respondió muy bien, jugando en casa, en la Condomina, frente al villanovense, ganando por 1-0, el gol se hizo esperar, llegó en el minuto 85, después de un lanzamiento de Góngora al palo, el rechace lo recogía Hugo Díaz, que salió tras el descanso, y bueno, pues hizo el 1-0, el partido terminó con victoria del conjunto de la Universidad Católica de Murcia, Club de Fútbol. Por cierto, también comentarte que sirvió ese partido para ver los primeros minutos de César Remón con el equipo de Eloy Jiménez. Uno de los fichajes de este mercado invernal, junto con Bello, los dos procedentes del Alcoyano, los dos han debutado ya y los dos con buenas sensaciones. Victoria, 3 puntos, y el UCAM que seguía líder hasta esta semana. ¿Sabes por qué? Porque ganaba el Cádiz el partido aplazado que tenía contra el Jaén. Jugaron el miércoles, ganó el Cádiz por 1-0, y entonces el Cádiz ahora está con 49 puntos, el UCAM se ha quedado con 47, ahí vemos imágenes de ese encuentro que fue aplazado por la lluvia, el Jaén que no llegaba en un buen momento después de perder frente a la Roda, y el Cádiz que conseguía adelantarse en el marcador con un gol de Jona que le daba los 3 puntos. Y bueno, pues los ponía líderes. Hay que recordar que el Cádiz es, sin duda alguna, el equipo que más dinero se ha gastado en esta temporada en la Segunda División B, en el grupo cuarto, y es el principal candidato para terminar como número 1, como líder del cuarto grupo de la Segunda División B. Al Cádiz que nos enfrentamos este fin de semana, ¿no? Efectivamente, nos enfrentamos frente al Cádiz y por lo tanto tenemos oportunidad de volver a hacernos con el liderato. Estamos separados por 2 puntos, si ganamos ahí en el Ramón de Carranza, además va a haber un ambientazo seguro, porque son carnavales en Cádiz, y ya sabes tú que has visitado Cádiz hace no mucho, el ambientazo que hay por allí cuando son carnavales. Entonces el equipo está líder, va a haber mucha gente, pero el equipo de Eloy Jiménez ya le ganó en la ida en la Condomina, con un gol a 0, precisamente el gol de Hugo Díaz. Yo creo que todos firmamos que se repita ese resultado, en este caso de 0-1, y el UCAM vuelve a ser el líder del grupo cuarto. 2 bajas, Dani Pérez en defensa, Manolo en el centro del campo, había superado los problemas de la espalda, pero ahora tiene una pubalgia y tienen que tener paciencia con él, a ver cuándo vuelve el jugador, el centrocampista de Bullas. Eso en cuanto al fútbol. La cita, el domingo a las 12 de la mañana se juega ese partido en el Ramón de Carranza. Vale. ¿Hablamos de baloncesto ahora? Vamos con un rápido repaso. Pues el baloncesto venimos de perder frente al Estudiantes, visitamos el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, una pista que durante las últimas temporadas se nos había dado bien. Creo que todos nos acordamos de aquel encuentro donde nos jugábamos seguir en la Liga Endesa con Quincy Duby, con Udoka, también estaba Andrés Miso por aquel entonces, pero en esta ocasión no salió el partido todo lo bien que nos hubiese gustado. Terminamos perdiendo frente a Estudiantes, una primera parte igualada, pero la segunda mitad, en el tercer cuarto y sobre todo en el último cuarto, el UCAM, que falló en defensa, muchas canastas fáciles, el mejor jugador de ellos, el Nacho Martín, lo estamos viendo, y por lo menos hablamos el basket average. Ganamos en Murcia, creo que fue de más 13 o más 14, al final más 14, ahí perdimos en más 11, por lo tanto nos salvamos el basket average en los últimos minutos. Además ha sido una semana muy buena para el UCAM Murcia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Por la renovación de Augusto Lima, el brasileño, el jugador un poco franquicia de los universitarios, que va a continuar una temporada más. Eso va a significa que va a llegar el domingo a las 12:15 al partido frente al CAI, pues súper que extra motivado.
Partido 2, la hora, muy atenta con la hora todo el mundo, se adelanta un cuarto de hora para posibles despistados que no lleguen al Palacio a las 12:30 porque el partido va a estar 12:15. Va a estar ya en marcha, y también para la gente que lo vea en Popular Televisión, que como siempre lo daremos en directo, un poquito antes, que ¿no? se acuerde, a las 12:15 sentado delante de la tele para ver ese encuentro, que también va a servir para ver cómo evoluciona Gerard Lee, el último fichaje, el finlandés, que debutó frente a Estudiantes prácticamente recién aterrizado, con 2 días, 3 días de entrenamientos. Esta semana ya ha trabajado con normalidad. Yo creo que se va a empezar a ver ya ese fichaje que ha hecho Lucas Murcia para el poste bajo. Muy bien. Y muy rápido, novedades en el Lucan Jairis. En el Lucan Jairis Alcantarilla, sí, hoy se ha presentado a tierra Henderson, no sé cómo, si tú sabes inglés mejor que yo. Será Henderson, ¿no? Henderson, una jugadora americana que viene para cubrir el puesto de base, 27 años, 1,85, es lo que es 1,75, perdón. ¿Sí? Viene de la Universidad de UCLA, también ha jugado en la Liga Portuguesa, y bueno, pues esperemos que sirva para que el equipo mejore los resultados de las últimas semanas y consigan mantener la categoría. Hay que recordar que es el debut en la segunda competición nacional del baloncesto femenino, algo histórico para el equipo y para la región. Bueno, y terminamos este tiempo para el deporte universitario hablando de una cita, una sesión olímpica que empieza tempranito el lunes en la UCAM. Pues sí, del 16 al 18 de febrero, cita olímpica como comentas, con Alejandro Blanco, el presidente del COE. También habrá muchos olímpicos, ciclo de conferencias, o sea que va a ser unas jornadas muy interesantes, hablando de olimpismo en la Universidad Católica, que para algo es la Universidad del Deporte. Por supuesto, pues de esas jornadas hablaremos en detalle el próximo viernes y enseñaremos pues las mejores imágenes. Muchísimas gracias, Manu. A ti, Paloma, como un viernes siempre. más. Y aquí lo dejamos, un viernes más con los deportes. Gracias por su confianza y que pasen un feliz fin de semana.